acá para poder mejorar la transmisión, que todos podamos aprovechar las clases. Y con tanto cariño armamos para ustedes. Señoras y señores, miren todo lo que hemos logrado juntos. ¿Ok? Miren, vamos a ver todo lo que ya hemos podido avanzar en estas sesiones. El primer capítulo, elección de fluidos según la enfermedad. Listo, check, ya lo tenemos. Segundo capítulo, el día martes hicimos cálculo de deshidratación y cálculo de mantenimiento. Check, ya está hecho. La tercera sesión abarcó indicaciones, contraindicaciones en la fluidoterapia. Esto lo vimos ayer y tuvimos unos casos espectaculares. Fue muy agradable que todos estuvieron compartiendo, dando su punto de vista. Esperamos lo mismo en esta última sesión. Check también realizado. Y hoy día vamos a culminar con diferencia de hidratación entre perros y gatos. ¿Listo? Entonces, quiero recordarles a todos ustedes médicos que ya tienen la opción de poder descargar el certificado de asistencia a esta capacitación gratuita de fluidoterapia. Si desean obtener el certificado, solamente tienen que ingresar al enlace que acabamos de compartir en el chat. Josué, si fueras tan amable de ayudarme a que este enlace que se quede fijado en la parte superior de YouTube, te agradecería bastante. Tienen la opción de poder descargar el certificado de asistencia a estas sesiones, a esta semana de capacitación gratuita. Solamente tienen que ingresar al enlace y si es que ustedes llegan a obtener el certificado, van a tener de regalo 8 clases sobre fluidoterapia, el ABC de la fluidoterapia, anestesia en pacientes con enfermedad renal, fluidoterapia y anemia, dosificación farmacológica y abordaje de casos clínicos, y estas últimas 4 sesiones que hemos tenido, elección de fluidos, cálculos, hidratación, indicaciones, contraindicaciones y diferencia entre perro y gato en relación a hidratación. Van a tener acceso de por vida a esto, solamente tienen que ingresar al enlace que hemos compartido en el chat para poder obtener su certificado. Si de repente no tuvieron el tiempo para poder ver todas las clases en vivo, acá tienen la oportunidad y además de eso les vamos a regalar 4 clases más. ¿Listo? Ahí tienen la opción para poder obtener el certificado. Le damos la bienvenida a nuestro docente, el doctor Joan Freite de Venezuela. ¿Cómo estás, Joan? Si pudiera prender tu cámara para poder verte, para... Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Yare? ¿Cómo vamos? ¿Todo fino? ¿Cómo estás? Muy feliz de poder estar contigo. Ya tenemos nuestra última sesión, entonces creo que vamos a cerrar muy bien en esta oportunidad. Claro que sí, bastante emocionado por lo que hemos logrado hasta ahora, que ha habido mucha gente contenta y bueno, eso es lo importante. Sí, qué bueno. Muchísimas gracias a los médicos. Etiqueten a sus colegas para que puedan aprovechar esta última sesión gratuita. ¿Listo? Diferencias entre perros y gatos. ¿Cuál crees que vendría a ser la mayor complicación o el mayor error que tú has notado en los colegas? De repente algo con lo que tú también te equivocabas en un inicio. ¿Cuál crees que sería? Mira, Yare, lo digo desde mi experiencia, así como lo preguntaste. Cuando uno sale con esta inexperiencia de la universidad y no se toma el tiempo o no tienes ese tiempo para ir formándote, eso lo hacen los años, crees que los gatos son igual que los perros, ¿ok? O que un gato se trata igual que un perro pero pequeño y no es así, ¿ok? Un gato es completamente diferente a un perro y por ende tiene que tener manejo. Y creo que ahí está el principal error de todos nosotros los veterinarios y espero que hoy podamos darles algunas herramientas para que eso sea mucho más fácil para ellos en los próximos manejos. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias, querido Joan. El doctor nos va a estar acompañando en una clase premium, que vas a tener un curso de fluidoterapia premium en vivo de duración de un mes. Para todas las personas que quieran acompañarnos, solamente tienen que ingresar al enlace que hemos compartido en el chat. Si ustedes desean tener más acercamiento con el doctor Joan y quieren tener mayor profundización en la fluidoterapia, solamente tienen que ingresar al enlace que hemos compartido en el chat. Listo, doctores, si ustedes quieren conocer un poquito más sobre este plan de estudios, acá les dejamos un pequeño videito.
Muy bien, doctores, entonces este plan de estudios premium cuenta con todo este abordaje que vamos a hacer en base a fluidoterapia. Vamos a analizar muchos casos clínicos. Si es que nos quieren acompañar, pues solamente ingresen en el enlace que hemos compartido en el chat. El día de hoy van a tener una última opción de poder adquirir este curso premium con un descuento especial. Listo, entonces, por favor, escribimos la palabra sí con tilde de afirmación en el chat, porque sí, podemos solucionarlo, señores. Somos capaces de resolver cualquier problema médico. Por supuesto que sí, que necesitamos comprender la metodología. Sí, con tilde de afirmación, soy capaz de comprender. Debo afianzar lo que ya vengo practicando. Entonces, señores, estas clases son para que ustedes comiencen a practicar a partir del día de mañana. Sí, escribimos en el chat con tilde de afirmación porque tenemos la fuerza. Toca seguir avanzando, vamos por buen ritmo, señores. Bienvenidos a esta última sesión de fluidoterapia. Vamos a hablar de diferencias entre perros y gatos con relación a la hidratación. Muy bien, querido Joan, si fueras tan amable de poder compartirnos tu presentación para dar inicio a la clase de hoy día. Listo. Y a todos los médicos, por favor, fundamental, lo que siempre les digo en todas mis clases, cuaderno, lapicero para poder tomar nota. Le vamos a sacar screenshot, vamos a capturar algunas pantallas por ahí, pero siempre es bueno tomar nota para aprender. Estamos viendo tu presentación, estimado. Nos quedamos en el backstage. Cualquier consulta que necesitas, estamos a tu disposición. Vale, perfecto. ¿Se ve bien? ¿Todo? ¿Continuamos? Sí, todo perfecto. Perfecto, vale. Entonces, bueno, buenas noches nuevamente. Hoy es la última clase de esta primera tanda de capacitación gratuita. Bastante contento, la verdad, por todos los que se han tomado el tiempo para estar acá, ¿okay? Que pudieron estar haciendo cualquier cosa, compartiendo con su familia, descansando y decidieron estar oyéndome acá un poco, compartiendo algo de mi experiencia. ¿Listo? Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de las diferencias entre el perro y el gato durante la terapia de fluidos, ¿ok? Entonces, yo soy amante de los gatos, listo, y como en todas las clases me gusta colocar una frase que me guste o que ya la haya colocado antes, que la haya leído algún libro. ¿Qué regalo más grande que el amor de un gato? ¿Okay? Pero lo interesante de esta frase, la historia detrás de esta frase, es que Charles Dickens, que era un escritor, tenía un gato que se llamaba Bob, ¿ok? Y ese gato murió de viejo, como a los 12 o 13 años aproximadamente, y resulta que el escritor decía que él no había sentido un amor más grande que el amor que sentía por su gato y que él necesitaba inmortalizarlo, ¿ok? Y entonces agarró y con una patita del gato la mandó a taxidermio y generó o le pidió al taxidermio un abrecartas con la patita del gato, ¿ok? Entonces, para iba a tener a su gato, que su gato siempre iba a estar con él, ¿ok? Entonces, bueno, los que tienen gatos, creo que entienden y están acá y tienen las posibilidades, los invito a que adopten un gatito si pueden y está en sus capacidades. Vamos a poner, la clase de hoy va a ser una clase de controversia, va a ser una clase de necesito leerlos, necesito que estén atentos acá porque me interesa también entender un poco su experiencia, sus necesidades y sus conocimientos con respecto a lo que vamos a ir hablando, ¿ok? Entonces, más o menos durante la época donde se generó la gran pandemia del cólera, ¿cierto? Se empezó a hacer uso mucho más marcado o tuvo que haber una necesidad más marcada en ese momento de empezar a usar terapia de fluido para poder compensar estas diarreas y estos vómitos, estas deshidrataciones severas que estaban generando en ese tiempo, ¿ok? Entonces fíjense que desde 1837 nosotros, en ese momento eran médicos humanos, ¿no? Pero nosotros los veterinarios siempre hemos formado parte de la medicina. Este tema del One Health, si bien desde el año 2000 es que agarró un auge, ha sido toda la vida, ¿ok? Solo que llegó un momento donde nos dividimos, medicina veterinaria y medicina humana hacia un lado, pero la realidad, la verdad de esto es que nosotros formamos y tenemos una gran importancia, ¿ok? En la cura o incluso en la prevención de un montón de enfermedades que sufrimos los humanos. Pero bueno,
Más o menos de 1837 empezó esa controversia, ¿doy fluidos, no doy fluidos, qué tipo de fluidos les doy? Y en ese momento, bueno, ellos decidieron pasar fluido intravenoso, se creó la necesidad, empezaron a ver que los pacientes respondían de forma positiva, que disminuía la mortalidad, incluso disminuía la aparición de algunos signos clínicos, pero desde ese momento hasta la actualidad, este ha sido uno de los temas más polémicos de la medicina, la terapia de fluido. ¿Qué doy? ¿Cómo lo doy? ¿En qué momento lo doy? ¿Y cuándo no lo doy? ¿Ok? Entonces, fíjense que en las charlas anteriores hemos venido tocando muchas de esas preguntas y hoy nos va a tocar esa misma controversia, pero entre un perro y un gato. ¿Ok? Entonces, fíjense en este artículo, que es un artículo muy corto, se los recomiendo a los que les gusta leer. Yo digo que este es ese tipo de artículos que son más parecidos a un cuento, a una narrativa, pero tiene información bastante interesante. Y dice que el organismo de los mamíferos, ¿ok?, ha venido evolucionando y evolucionando durante todo este tiempo, pero ellos se han desarrollado o han empezado a desarrollar ese tipo de mecanismos para prevenir una muerte por hipovolemia. ¿Okay? ¿Eso qué quiere decir? Que el sistema simpático se activa de una manera para tratar de mantenerlos vivos y estables hasta que pudiesen llegar a un sitio donde pudieran tomar agua. ¿Ok? Pero a lo que no están preparados, ¿ok?, para lo que no nacieron, para lo que no se desarrollaron, es para recibir sobrecarga de volumen, que fue algo que hablamos el día de ayer. ¿Ok? Entonces, lastimosamente en la naturaleza no hay alteraciones que generen una sobrecarga de volumen de tipo fisiológica, y esa sobrecarga de volumen la mayoría de veces se hace desde tipo iatrogénica, y ayer lo conversamos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es la principal evaluación que nosotros tenemos que hacer al momento de los líquidos corporales? ¿O qué es lo que nosotros vemos? Bueno, cuando yo voy a decidir a administrar una terapia de fluido, lo que tengo que ver es qué cambios de volúmenes hay, qué cambios hay en ese contenido, qué cambios hay en esa distribución del contenido, y ahí es cuando yo digo, mira, hay que evaluar, ¿ok? Yo creo que el día de hoy ustedes son mucho más capaces de tomar estas decisiones mucho más eficientemente, y los que tenían algunas duditas pudimos aclarar. Entonces, esto es lo que vamos a hablar el día de hoy, perros versus gatos, ¿ok? Estamos divididos completamente, incluso la gente que nos gustan más los gatos, queremos, amamos y respetamos a los perros, pero con los gatos es otra cosa, y lo mismo pasa con la gente de los perros, que feos esos gatos, que horrible atender un gato, y es controversial, ¿ok? Entonces, vamos a partir de aquí, y a partir de aquí vamos a desarrollar la clase, ¿ok? Entonces, yo quiero que todos los que están aquí, el que no haya escuchado esta frase, que lo escriba y lo diga, y el que ya la haya escuchado, le pido que le tome una captura y lo comparta. ¿Por qué? Porque esto tenemos que hacerle ruido y tenemos que compartirlo con todos los colegas que aún creen que los gatos son perros pequeños. No son perros pequeños, ¿ok? Los felinos son animales completamente diferentes que los caninos, ¿ok? Y vamos a partir de un pequeño dato que puede parecer insignificante, pero es casi que todo lo relacionado con el tema de fluidoterapia, es el volumen sanguíneo, ¿ok? Fíjense bien, ¿qué pasa con el volumen sanguíneo? Los caninos, ¿ok?, pueden tener un volumen sanguíneo en pacientes que están adultos, pacientes que ya están sanos, que se han desarrollado, que no tienen ninguna patología, que vienen comiendo bien, que no están deshidratados, pueden llegar a tener un volumen sanguíneo normal entre 79 y 90 ml por cada kilogramo, ¿ok? Eso quiere decir que si yo tengo un paciente de 10 kilos, su volumen sanguíneo es de 900 ml, ¿ok? Y ese volumen sanguíneo le podemos decir incluso volemia. Y ahí tienen un dato interesante. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en una cirugía y tengo el mismo paciente de 10 kilos y empieza a sangrar, mi cirujano agarra todas las gasas del sangrado y las peso, y yo veo, mira, ese paciente perdió 300 ml de líquido y yo sé que 900 es su volemia, ¿ok? Está perdiendo una tercera parte de esa volemia, y yo tengo que tener ahí una alerta, tanto en la reposición como inclusive pensar en una posible restitución con hemoderivados, ¿ok? Pero fíjense bien la diferencia con el gato, ¿ok?
El gato tiene un volumen circulante de 47 a 66. Hay otras literaturas que pueden decir que está entre 60 y 66 y pueden leer incluso algunos artículos que habla desde 40 a 60. ¿Ok? Son un poquito más viejitos, pero todos coinciden que tienen por lo menos un 10 a un 20% por debajo del volumen circulante que tienen los perros. ¿Ok? Y la pregunta para empezar ya la clase, que quisiera que, como les dije al principio, esta clase la hicimos bastante participativa, quisiera leerlos si alguien cree que este volumen sanguíneo es importante al momento de nosotros instaurar una terapia de fluido, ¿ok? Aló. Creo que no. A ver, acá tenemos la respuesta de los médicos. Sí, es importante, sí, la mayoría lo considera claro, sí, es importante. Sí, doctor. Perfecto, chicos. A ver, por supuesto que es importante, ¿listo? ¿Por qué? Porque no es lo mismo. No es lo mismo que está pasando en esos pacientes. ¿Ok? Vamos a empezar por esta pregunta que la voy a responder y vamos a hacer una serie de pausas a medida que vamos desarrollando la clase. ¿Qué pasa? ¿Cuál de los dos creen ustedes entonces que tiene mayor sensibilidad? Vayan dejándolo en el chat, no lo vamos a leer, pero es para que empiecen de una vez a meterse en esta clase, ¿ok? Entonces, si yo tengo un paciente que tiene menos volumen circulante, probablemente ese paciente tenga mayor sensibilidad a las pérdidas. ¿Por qué? Porque tiene menos volumen intravascular, ¿ok? Y ese menor volumen intravascular va a hacer que cualquier pérdida que tenga genere un daño mucho más marcado, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Claro, los pacientes felinos tienen mayor sensibilidad tienen mayor sensibilidad a las pérdidas, a casi todas las pérdidas. ¿Por qué? Porque ese volumen circulante es mucho más pequeño, ¿ok? Pero empiezan a tener otros factores que lo diferencian del perro y que lo ayudan a ser mucho más eficiente en otros momentos, como es esta siguiente lámina, ¿ok? Aquí yo le coloqué mayor sensibilidad a las pérdidas. Listo. ¿Qué pasa? Si bien es más sensible por el volumen, el gato supera al perro en el tema de sensibilidad hacia las pérdidas debido a que el gato tiene mayor capacidad de concentrar orina, ¿ok? Y además que evolutivamente el gato doméstico, el gato que nosotros atendemos en consulta diario, es un gato que viene de la evolución del gato del desierto, ¿ok? Y en el desierto que tenemos nosotros, mucho calor, poca agua. Entonces él se tuvo que desarrollar para que esas pérdidas que tenía de agua o esa cantidad de agua circulante que tenía, esa volemia circulante que tuviera, fuera mucho más eficiente, entonces el riñón era mucho más capaz de concentrar orina. Es el segundo animal que tiene mayor capacidad de concentrar orina. El otro, si no me equivoco, es un tipo de llama que incluso puede en la concentración expulsar gránulos, ¿ok? En vez de que sea completamente líquido, es normal que orine algunos granulitos, ¿listo? Entonces, fíjense que tengo menos volumen, pero tengo mayor posibilidad de vivir con ese menor volumen porque mis riñones están aptos para mantener como en una hipovolemia constante, por decirles de alguna manera, ¿ok? Entonces, pero pasamos al otro lado, ¿ok? ¿Qué pasa? Si yo tengo muchos mecanismos para defenderme de cuando no tengo mucha agua, de cuando necesito que esa agua recircule, se reabsorba, reusar esos electrolitos, ¿qué pasa? Que mi cuerpo empieza a dejar una ventana, ¿ok? Para cuando yo voy a ser intervenido. Y cuando yo digo voy a ser intervenido es el médico sabiendo comportarse de forma mejor, y diríamos nosotros acá surfearla cuando tienen menos cantidad de líquidos y nosotros empezamos a darle volumen. Y le empezamos a dar volumen, y entonces ese gatito es mucho menos tolerante. ¿Por qué? Porque su cuerpo no es capaz de mantenerse hemodinámicamente estable con esta disminución con este aumento, de líquidos con un balance positivo. A diferencia de los perros, ¿ok? Que ellos sí tienen una tolerancia mayor a la sobrecarga de volumen, y es por eso que ustedes pueden tener un perro de 3 kilos y un gato de 3 kilos, ¿ok? Y a los dos le estamos dando la misma cantidad de líquidos de mantenimiento. Y de un momento a otro, el gato empieza a respirar de una manera diferente, ¿ok? Porque inclusive en signos clínicos
de tolerancia a la sobrecarga de volumen, los gatos presentan más fácil sintomatología respiratoria que los perros, ¿ok? Entonces, ellos son mucho más sensibles a la sobrecarga de volumen, ¿ok? Entonces, ya tenemos como dos cositas por aquí interesantes. Lo hemos venido desarrollando. El tema ayer fue bastante enfocado en sobrecarga de volumen y ustedes ya saben que puede generar todo ese proceso, ¿ok? Entonces, ¿qué volumen vamos a administrar? Listo. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque esto es casi que, ¿cómo lo diría? En veterinaria, para los que no sabían, es bastante difícil tener consensos, ¿ok? Y es como la misma oleada que pasa en medicina veterinaria. Está la gente de Estados Unidos, está la gente de Europa, está la gente de Brasil, está la gente de Latinoamérica, como gremios generales. Cada uno tiene una experiencia, cada uno tiene un concepto, cada uno piensa algo. ¿Por qué? Porque lastimosamente no son los mismos pacientes. Genéticamente no es el mismo gato que su abuelo nació en España, su papá nació en España y él nació en España, al gatito que nosotros tenemos acá, que probablemente llegó en un barco desde España, pero toda su parte fenotípica se desarrolló aquí en Latinoamérica, ¿ok? Entonces, altitudes, temperaturas, alimentación, agua, todo eso hace que sean diferentes y por eso es bastante difícil llegar a un consenso, porque nosotros tenemos una variedad demasiado grande de pacientes. ¿Listo? Entonces, esto es uno de los pocos consensos que se ha logrado en medicina veterinaria. Hay que felicitarnos por eso, y ellos dicen más o menos que esto es lo que deberíamos usar, ¿ok? Dentro de estos valores nos deberíamos mantener todo. ¿Qué pasa? Esto es un paciente adulto, sano, fisiológicamente normal, bien nutrido, ¿listo? ¿Cuántos de nosotros atendemos pacientes con este tipo de características? Creo que yo podría levantar la mano y decir, a mí me han tocado y son mis gatos que llegan a una cirugía electiva, ¿ok? Es el típico gato que el propietario quiere enviarle a una quiectomía electiva o a una OVH electiva, ¿listo? Y lo mismo con los caninos. Entonces son muy pocos los pacientes. Por eso hemos hablado de cómo abordar más o menos cada uno desde diferentes ángulos. Entonces, fíjense lo importante de esto, y se lo coloco por acá, no olviden nunca individualizar los pacientes. Pero esto es un consenso y por lo menos yo lo uso en anestesia general en los pacientes de ASA 1 que van a cirugía electiva y me ha funcionado excelente, ¿ok? Y empieza otro debate, ¿ok? Y aquí nos vamos a detener un poco. Aquí los voy a leer primero. Existe el debate de, ¿es bueno usar coloides o usar cristaloides? ¿Cuándo debo usar coloides? ¿Cuándo debo usar cristaloides? Y lo otro es, ¿coloides sí o no? ¿Y qué tan buenos son los coloides? Entonces, si de los que están acá alguno ha tenido experiencia con los coloides, me gustaría que la escribieran, porque es muy interesante ver que cada uno tenemos una perspectiva diferente con el uso del coloide, y que inclusive hay muchos que dirán no, porque yo he leído esto y lo otro, y tienen sus bases de decir que no, y ahorita vamos a empezar a tocar esto. Esto es parte del consenso de uso de la terapia de líquido de veterinaria, ¿ok? Está más enfocado a pacientes que están en cuidado crítico, pero es bastante interesante. Entonces, les pediría el favor, como les dije al principio, vamos a hacerlo bastante interactivo. Cuéntenme si han usado coloides o no, y el que lo ha usado, ¿cuándo lo usa? ¿Cuándo no? Y si no lo ha usado, si tiene una razón o porque lo desconoce. Y si lo ha usado, cuéntenos un poquito para nosotros empezar a darles un poco de feedback con respecto a esto. Muy bien, vamos a esperar la respuesta de los médicos, a ver si es que ellos han tenido la oportunidad de haber utilizado coloides. Eder nos menciona, él no ha tenido la oportunidad. No, nunca ha tenido la oportunidad. Nos menciona Alejandrino, nos menciona así, transfusión de sangre entera. Ok, bueno. No he utilizado, nos mencionan. Perfecto. Vamos a continuar. Entonces, a ver qué pasa. Aquí hay dos grandes cosas. Toda la información que nosotros tenemos en medicina veterinaria del uso de coloides, yo diría que el 90% de esta información es traspolada de medicina humana.
¿Ok? Entonces, prescripciones generales para el uso de coloides hay varias, ¿listo? Dentro de esas es cuando yo necesito meter una cantidad de volumen mucho más pequeña porque mi paciente no lo tolera. Ejemplo, que puede ser, tengo un gato anémico deshidratado, ¿ok? Tres condiciones que me van a hacer que pueda haber una sobrecarga de volumen mucho más alta. Y yo voy a usar un coloide para hacer una expansión rápida y mantener esa expansión en el tiempo, ¿ok? Entonces, en medicina humana empezaron a hacer un montón de estudios, a hacer un montón de comparaciones entre el gelofuscin, el hidroxialmidón, el otro es dextrano. Hay varios, ¿ok? De tipo sintético. Incluso empezaron a probarlos con plasma, con albúmina, con sangre, con hemoderivados y empezaron a probar. Mira, ¿qué hacemos? Si llega este paciente que está con una insuficiencia renal y llegó en shock y yo le pongo un coloide, ¿cómo responde? A cómo responde ese mismo paciente con cristaloide, ¿ok? Y empezaron a desarrollar tanto consensos como directivas del uso de los coloides y los cristaloides a un punto que, por ejemplo, hay países de Europa que no tienen permitido la compra ni el uso de coloides, ¿ok? ¿Por qué? Porque ellos empezaron a ver, ellos empezaron a notar que muchos de los pacientes, según las patologías o según lo que se están enfrentando, desarrollaban incluso cuadros de CIRS, o por ejemplo, un paciente que estaba séptico que llegaba y yo decía, mira, este paciente está muy mal, yo necesito darle una corta cantidad de volumen y que ese volumen se me mantenga en el tiempo, y cuando yo lo administro, el paciente se moría. ¿Ok? Entonces empezaron a revisar, pero ¿qué pasa? Porque estos pacientes que están recibiendo coloides versus cristaloides se mueren, ¿ok? O porque empeora su cuadro clínico, ¿listo? Y entonces ellos empezaron a investigar hasta que llegaron a un punto de llevarlo a lo histológico, desde lo hepático, desde lo renal, desde lo pulmonar, y empezaron a conseguir fallas. Empezaron a conseguir que, por ejemplo, podían generar hepatotoxicidad, que podía aumentar las probabilidades de que un paciente tenga insuficiencia renal aguda, o si tenía una insuficiencia renal aguda, empeorarla. Los pacientes que venían por un shock séptico, esos pacientes aumentaban la mortalidad cuando se administraba la resucitación con coloides o el mantenimiento con coloides. Y ellos empezaron a decir, mira, esto no sirve, esto no funciona, no lo quiero en mis pacientes. ¿Por qué? Porque ya yo tengo un paciente que si tiene una falla hepática o tiene un síndrome hepatorrenal, yo no quiero empeorar ese síndrome hepatorrenal por administrarle un fluido o administrarle muchos se dirigen a los coloides como esto, ¿ok? Yo no quiero empeorar a mis pacientes con esto, denigrando incluso el uso de los coloides, ¿ok? Entonces, en medicina veterinaria nosotros empezamos a adoptar eso. Empezamos a decir, mira, no, ya va, pero ¿por qué yo en un paciente con sepsis le voy a dar una terapia de coloides si yo estoy leyendo en medicina humana que esto lo va a matar? Que esto lo va a matar mucho más rápido. ¿Por qué lo voy a hacer en un gato anémico si a mí me han dicho toda la vida que yo le coloco un mantenimiento a la tasa que sea un gato anémico y no pasa nada? Con cristaloide. No me voy a atrever a darle un coloide si lo que estoy leyendo yo acá es que eso está mal, ¿ok? Entonces, llegó y hubo la necesidad de crear un consenso de coloides sí o no, cuándo voy a usar coloides versus cristaloides en una terapia de fluido en medicina veterinaria, ¿ok? Y entonces, bueno, yo soy fiel defensor de los coloides, listo, los que me conocen saben que en mi quirófano no puede faltar gelofuscin, que es el que más uso, el que tengo más experiencia, el que más he leído, ¿ok? No he tenido experiencia con el hidroxialmidón ni con el dextrano. Entonces, por ejemplo, una de las prácticas más comunes en mi práctica diaria es pacientes que van a entrar a una cirugía que tienen mucho riesgo de sangrado, que tiene tiempos de coagulación cercanos a los límites, y yo sospecho o sé que ese paciente va a necesitar sangre. En el transquirúrgico trato de mantener esa volemia con gelofuscin, ¿ok? O si tengo una hemorragia aguda durante la cirugía, hago la resucitación con gelofuscin, y la sangre la aprovecho mucho más en el postquirúrgico que en el trans. Cuando me ha tocado hacerlo en el trans, porque lo he hecho, me ha tocado por necesidades, porque se va a beneficiar más el paciente, porque es mejor, pero en anestesiología, cuando nosotros hacemos transfusiones transquirúrgicas, existe un riesgo de algo que se llama TRALI. No voy a
profundizar mucho en eso allí, y entonces es como algo de que cuando pasa de forma agresiva y es bastante mal, y es un pronóstico muy malo para los pacientes. Entonces yo aprendí y en mi experiencia me ha funcionado bastante bien, tengo la lectura bastante clara, tengo cómo usarlo, y eso es parte de lo que estos compañeros de nosotros decidieron discutir, ¿ok? Y después de toda esta discusión, que es más o menos el resumen que yo le vengo dando, que desde mi experiencia pasó, tú lees el artículo y dices, wow, es que es eso, ¿sabes? Yo lo leí en medicina humana, yo lo leí aquí, ellos llegan y te dicen, mira, no uses coloides en sepsis, ya está demostrado que no. Coloides en insuficiencia renal, está demostrado que no. Coloides en pacientes con coagulopatías, está demostrado que no. Entonces es coloides, cristaloides. Y ustedes colocan aquí la línea cristaloide. No, 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 no. Cristaloide. Sí, sí, da igual, da igual, da igual, da igual. O sea, no existen cambios. ¿Listo? Entonces ellos llegaron y le dijeron, mira, ya va, vamos a ponerle un stop aquí, chicos. Recuerden que el típico perro mestizo de Latinoamérica no es el mismo tipo, el mismo perrito mestizo de Estados Unidos, ni es el mismo perrito mestizo de África, ¿ok? Lo mismo pasa con los gatos. El persa de Latinoamérica no es la misma genética probablemente, o al menos en su fenotipo, del de Australia. Yo creo que tenemos que calmarnos un poco, ¿ok? Y ellos dicen, mira, estamos viviendo una era donde los líquidos son fármacos, ¿ok? Y los líquidos se tienen que tratar como un fármaco. Es decir, tienen indicaciones, tienen contraindicaciones y poseen efectos adversos, como todo lo que hacemos en medicina, ¿ok? Todo tiene un daño colateral, todo tiene esto sirve para esto, pero puede generar esto, y creo que no existe ni un fármaco que sea perfecto, ni una terapia que sea perfecta que no tenga ningún tipo de error, ¿ok? Y todos los conocemos. Entonces, ¿qué nos recomiendo? ¿Qué nos recomiendan en este consenso? Es, mira, individualiza a tu paciente y esperemos un poco más de evidencia. Escriban, reporten, publiquen. Entonces, si usted le llega a un paciente con una insuficiencia renal aguda, prerrenal, y usted considera que ese paciente se va a beneficiar de una gelatina, úsela. Haga su reporte, haga su seguimiento, tome su examen de base, monitoree el pre, monitoree el trans, monitoree el post, tome exámenes de sangre en las horas que ustedes crean necesarias y justificables después de la terapia de la aplicación de coloides, y empecemos a ver qué es otro fármaco. Yo no puedo tener 5 pacientes que tienen, y creo que lo hemos hablado, 5 pacientes con parvovirus, y a todos les voy a colocar, les voy a poner un ejemplo, meloxicam, gentamicina y un protector gástrico, a todos. Y entonces de esos 5 pacientes se murieron 3. Se tenían que morir. Listo, pero yo no vi que había algo más allá. Yo uso un protocolo en vez de usar una individualización, ¿ok? En mi experiencia, los coloides son una herramienta demasiado útil, ¿ok? Siempre y cuando sepas cuándo usarlo, cómo usarlo, y más importante aún, cuándo no usarlo, ¿ok? Vuelvo y les digo, los invito a los que no lo han hecho por miedo, a los que no lo han hecho porque no lo conocían, lean un poco más, porque cuando uno va a empezar a usar una terapia nueva, deberíamos ser mucho más salidos, chismosos, querer investigar, querer saber un poco más, ¿ok? Entonces, los invito desde hoy a que hagamos esto con el tema de los coloides. Entonces, ¿qué pasa? Existen dosis, esas dosis ya están bien estudiadas, ya sabemos que las podemos usar de manera normal, y dice que podemos usar en caninos a 20 ml kilo por día, es decir, como si fuera un mantenimiento, pero con coloides, ¿ok? Ellos dicen que podríamos dividirlo en bolos, es decir, yo doy un bolo de 5 ml por kilo, espero, si mi paciente necesita, doy, ¿ok? Lo mismo con los felinos, de 10 a 20, recuerden lo que acabamos de hablar de su capacidad o de su incapacidad de tolerar, la sobrecarga. Entonces péguense un poquito más el 10 o incluso por abajo, y ellos te dicen, mira, yo creo que te pegues más al 10 y que uses bolos de 2.5 a 3.5 ml kilo. Para los que estuvieron en las charlas anteriores, recuerden el protocolo o el algoritmo de Rose. Entonces, los coloides son un fármaco bastante interesante en el momento de la resucitación, ¿ok? Yo meto menos cantidad de volumen en un tiempo prudente y tengo una expansión más rápida y más duradera, ¿ok? Entonces, fíjense que si hay dosis para canino y dosis para felino, es porque ya sabemos que podemos usarlo sin ningún problema. Entonces, pero podemos ir un poco más allá.
podemos ir un poco más allá y esta combinación que se usa, y creo que es el ideal, es conseguir el equilibrio entre estas dos partes, ¿cierto? No estoy diciendo con esto que todo paciente que ingrese con un proceso de deshidratación, que ustedes vayan a hacer una resucitación, una optimización, un mantenimiento y una evacuación, ustedes le van a meter estas dos cosas. ¿Por qué no? Ya lo hemos hablado en las clases anteriores. Pero esta es una combinación bastante interesante para cuando tenemos pacientes que tienen un déficit de volumen intravascular, pero yo también tengo que reponer déficit intersticial, ¿ok? Recuerden características importantes de los coloides que son solutos muy grandes que de manera normal no pueden traspasar la barrera o la membrana vascular para irse al intersticio. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene una deshidratación, ¿ok?, severa o de moderada a severa, y yo le doy un coloide, yo no estoy permitiendo que ese líquido vaya al intersticio. Y si no me va ese líquido al intersticio, ¿cómo yo le doy electrolitos y agua a la célula? ¿Ok? Entonces, fíjense que es una combinación bastante interesante para estos pacientes que necesitamos lograr las dos cosas. Entonces, ¿cómo ellos normalmente nos dicen que deberíamos usarlo? Bueno, podríamos usar de coloides de 5 a 10 ml por kilo. Fíjense que si lo comparamos con el anterior, es incluso un cuarto y la mitad de la dosis que se da solito. Y en gatos es de 1 a 5 ml por kilo en estos felinos, ¿ok? Entonces, y eso lo vamos a sumar un mantenimiento en caninos de 40 a 45 ml y en felinos dice que varía entre 25 a 27. Ojo, recuerden que esto es una receta de cocina y ya sabemos cómo funcionan las recetas de cocina. Individualización del paciente. Si mi paciente necesita un cristaloide o un coloide, yo voy a administrar la dosis que yo crea conveniente. Resucito, evalúo, optimizo y empiezo el mantenimiento, ¿ok? Según la necesidad de mi paciente. Aquí nosotros no tenemos apuro. Fíjense y recuerden, por ejemplo, pacientes con enfermedades renales o pacientes con enfermedades cardiovasculares, podemos alargar las metas hasta 2 días, desde el día que ingresó a cirugía, ¿ok? Entonces, esto es una muy buena opción. Vamos a empezar con casos clínicos, ¿ok? Vamos a empezar a escribir en el chat cuántos ml le correspondían y me gustaría que me escribieran ahí cómo se lo colocarían ustedes, ¿ok? Según el caso clínico. Es muy sencillo. Dígame, bueno, doctor, yo le pondría en la resucitación o al inicio tanto y tal, y luego lo mantendría así, fuera evaluando. ¿Qué signos clínicos creen ustedes que evaluarían? Entonces nos llega este paciente felino de 4 kilogramos que se cayó a un piso 7, ¿ok? Entonces, el paciente presentaba una hemorragia moderada en el miembro posterior izquierdo. Yo después que hice la maniobra de estar seguro que este paciente está todo bastante bien, lo llevo a radiografía y le tomo una placa y veo que está fracturada la tibia, ¿ok? Entonces, este paciente viene con pérdida de volemia, ¿ok? Pero también puede estar deshidratado por esa misma pérdida de la volemia. Recuerden algo que a veces se nos pasa mucho por alto, y es que los huesos, cuando se fracturan, generan hemorragia. Y según el hueso que sea, hay una cantidad de ml que se pierde, que uno más o menos estima que se está perdiendo, y eso entra parte de la volemia que tenemos que reponer, ¿ok? A veces no se ve o se enmascara en el hemograma, pero ahí hay una pérdida de ese hueso, ¿listo? Entonces, me gustaría leerlo. ¿Cómo le aplicarían? ¿Cuánto le tocarían? ¿Qué harían ustedes en este caso? Entendiendo que no muchos han usado los coloides, pero que ahora ya saben que se puede usar de manera correcta. Muy bien, vamos a esperar a que los médicos nos planteen cuál vendría a ser su proceso, y sobre eso vamos a ir compartiendo las respuestas. Si no hay hasta ahora, igual continuemos, yo voy explicando, ¿ok? A ver, ¿cuál sería, por ejemplo, mi recomendación en estos casos? Yo les coloco aquí 1 ml kilo por hora y el ringerlactato 20 ml kilo día, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Yo me daría, en este caso, usaría lo que les dije al principio. Coloco la mitad de la dosis de relofuscine en la resucitación de ese volumen, resucito, espero cómo está respondiendo mi paciente a este bolo. Si veo que todo marcha bien, vuelvo a evaluar, y entre 10 y 15 minutos, si veo que es necesario, doy la otra parte. Es decir, ese 100% del coloide que estamos administrando lo vamos a dividir
en 20-30 minutos. Solo que en el minuto 15 yo espero y veo qué tal. Y monto mi mantenimiento con Ringer Lactato, teniendo en cuenta que puedo tener que acudir nuevamente a administrarle un bolo de gelofuscine o de proponerle al propietario, si esos niveles bajaron mucho y el día siguiente no están mejorando porque casualidad este paciente tenía sida, leucemia y le cuesta mucho más, proponer una transfusión de plasma o una transfusión de sangre. ¿Listo? Entonces, siguiente caso, es un paciente, esta vez es un perro, perdón. Ese perrito llega y lo estamos recibiendo en el área de hospital. No sé cómo manejen en todos los sitios del área de hospital, pero en términos generales uno hace la valoración, estima qué hay que hacer, le explica al propietario y para atrás. Y el hospital se encarga de hacer el resto del trabajo. Entonces, tiene 10 añitos, estuvo diagnosticado por una enfermedad de las garrapatas hace unos años, típico paciente que tiene erliquia o que tiene babesia o que tiene anaplasmosis, micoplasmosis. Y yo tomo un hemograma, le pongo una vía y lo paso. Cuando veo un paciente que tiene la hemoglobina en 8, tiene el hematocrito en 28, plaquetas en 100, leucos en 3000, entonces empezamos a ver que hay un montón de cosas que no están bien. Inclusive esta relación, vemos como que, mira, aquí está pasando algo, pero este perro está deshidratado, ¿ok? Que es una información que el propietario no me ha dado y que yo cuando empiezo a ver, mira, este paciente necesita volemia porque está anémico, ¿ok? Y probablemente vino decaído, probablemente tiene días sin comer, entonces yo digo, bueno, yo voy a usar una terapia otra vez tanto de cristaloides como de coloides para poder generar una mejor expansión y también administrar hacia el intersticio la cantidad de solutos y de agua que necesito, ¿ok? Entonces volvemos a lo mismo, ojalá que esta vez comentarme, ¿cómo lo harían? ¿Cómo lo dividirían? Este perrito pesa 20 kilos, chicos, ¿ok? Que no lo apunta acá, pero pesa 20 kilos para los que les interesa hacer el cálculo y proponer una manera de cómo pudiesen administrar esta composición. Bueno, lo mismo. ¿Qué pasa? En estos pacienticos recuerden que los pacientes que tienen anemia tienen mayor probabilidad de generar una sobrecarga de volumen. Si yo en este caso pudiese ahorrarme el mantenimiento, me lo ahorro, ¿ok? Si no me lo puedo ahorrar, porque el paciente necesita, ¿ok? Lo que le decía ahorita, necesito que pase algo al intersticio. Entonces lo que yo puedo hacer es, doy mi primer bolo, puede ser 5 ml kilo hora en unos 20 minutos, veo cómo responde mi paciente y seguido de eso colocamos un Ringer Lactato. Lo podemos colocar de 20 a 30 ml kilo por día, que es una dosis bastante aceptable, pero yo puedo modificar esta dosis durante el tiempo. Es decir, en las primeras 2 a 4 horas lo dejo a 30 y a partir de ahí lo bajo a 20 y cada 4 horas lo bajo a 10 y voy tratando de incentivar a mi paciente a que ingiera agua y a que coma, ¿ok? Inclusive puedo hablarme de medicamentos, ¿listo? Que ayudan a que el paciente quiera comer un poco más, ¿listo? Importante, recuerden y fíjense que estamos basándonos mucho en el uso de cristaloides balanceados. Y pasamos al tema de las transfusiones, porque no todo es cristaloides y coloides sintéticos, también tenemos pacientes que necesitan transfusiones. Y aquí vamos a empezar otra vez como que, ¿qué pasa con el perro? ¿Qué pasa con el gato? Es cierto que ya no existe este tema de las reacciones, o sí existen este tema de las reacciones aún. Entonces fíjense que dentro del tema de las transfusiones, los perros tienen una clasificación de los grupos sanguíneos según esto, ¿okay? Que es un antígeno eritrocitario canino. Y fíjense la cantidad de grupos que hay, ¿ok? Y en el último año, en los últimos 2 años, descubrieron que existen, para nuestra fortuna, 3 grupos más. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué se habla en el tema de las transfusiones? Cuando son necesarias, es un tratamiento médico, tiene indicaciones, contraindicaciones y efectos adversos, y se habla que pacientes que tienen en el grupo 1.1 y 1.2 presentes tienen como mayor probabilidades de generar algún tipo de hemólisis intravascular, ¿ok? Durante la transfusión. El resto parece estar bastante bien, parece que no hay
gran cosa, pero igual recomiendan mucho hacer pruebas cruzadas, es algo que tiene que ser un protocolo, ¿ok? Llega un paciente, lo voy a que les van a enviar un libro de cómo hacerlo de manera práctica las transfusiones y cómo hacerlas mucho más seguras para ustedes, ¿ok? Y para nuestros pacientes en este caso. Entonces fíjense que a diferencia de los felinos, que los felinos están clasificados según el sistema AB, ¿ok? Diríamos que se parecen un poco más a los grupos sanguíneos de los humanos. Hay 3 grandes grupos, el A, el B y el AB, siendo el grupo A el más frecuente, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Se supone que en los felinos las probabilidades de tener ese haloanticuerpo que va a ser una reacción hemolítica, y una reacción de hipersensibilidad tanto de tipo 1 como de tipo 3, se supone que está casi que nula, ¿cierto? En el A, en el B y en el AB. ¿Listo? Sin embargo, por protocolo, pruebas cruzadas, recuerden que hay características y condiciones individuales de cada uno de nuestros pacientes y no todas las enfermedades nos permiten incluso pasar una sangre. Casi que me pasó una vez con un gatico que tenía micoplasma, que necesitaba hacerse una transfusión sanguínea y de 4 bolsas de sangre que probamos en las pruebas cruzadas, solo una funcionaba. ¿Ok? Teniendo en cuenta que el grupo A es el más frecuente. ¿Ok? Digamos que de esos 4, por poner un ejemplo, los 4 eran A y solo con uno se pudo. ¿Ok? Y en los gatos, en los últimos años se ha descubierto esto, o ya está estudiado, que es un grupo sanguíneo que se llama MIC, M-I-K, y ellos, los gatos que tienen presente este grupo sanguíneo sí tienen más probabilidades de desarrollar tanto reacciones hemolíticas, es decir, hemorragia o intravascular, y también de desarrollar, como les dije ahorita, reacciones de hipersensibilidad de tipo 1 y de tipo 3, ¿ok? Entonces ya otra cosa en la que los gatos y los perros son diferentes. ¿Qué tenemos que monitorear nosotros? ¿Ok? En los pacientes que usamos fluido y que usamos una terapia de derivada, de hemodiderivada, de transfusión, de lo que ustedes quieran, pero que venga ligada a la terapia de líquidos, que es lo que hemos venido hablando. Fíjense que no todo es tener un equipo gratis. Frecuencia cardíaca prácticamente, tiempo de perfusión capilar, color de las mucosas, cómo está respirando, sonidos pulmonares, turgencia cutánea, el peso del paciente, cuánta orina está expulsando, cuál es su estado mental, temperatura de las extremidades, y así un montón de cosas que nosotros podemos evaluar y que debemos ir monitoreando cada vez que nuestro paciente está sobre una terapia de líquidos o recibiendo una terapia de líquidos, ¿ok? Entonces, otra diferencia entre el perro y el gato, recuérdense que los gatos tienen mayor probabilidad de generar hipotermias porque en comparación del perro, ellos parecen tener mucho mayor superficie de contacto, ¿ok? Entonces, cuando pasan 2 cosas interesantes, 1, los fluidos predisponen a la hipotermia y 2, no responden de manera eficiente cuando están hipotérmicos a la terapia de fluido. Y es el típico gato que le ponemos el termómetro, no marca la temperatura y le das líquidos y no responde. ¿Okay? Estas son las 3 razones principales por las que nosotros deberíamos hidratar a un paciente o por las que normalmente tenemos en cuenta la terapia de líquidos, que sería una hipovolemia, una hipotensión o una deshidratación. ¿Ok? Entonces recuerden que tanto hipovolemia y deshidratación pueden transformarse en situaciones mucho más complejas que no van a responder solo a una terapia de líquidos, y la deshidratación tenemos que ya lo aprendimos, a cómo identificarla y cómo empezar a devolver ese volumen. Usen bastante esto, chicos. Esto es una herramienta que de verdad bien empleada, bien desarrollada, y cuando ustedes agarren práctica la van a amar. ¿Por qué? Porque sirve para todo. Se desarrolló para UCI, pero sirve para todo paciente que va a entrar a la terapia de líquidos. Y esto fue algo que nosotros empezamos a poner en práctica en pacientes de cuidados intermedios, inclusive en pacientes que necesitan solo un mantenimiento. Y nos empezó a ir bastante genial y hasta ahora hemos tenido muy buenos resultados con esto. Por último, o ya casi terminando, recuerden que la hipovolemia puede generarse de varias maneras, y lo interesante de este cuadro es que ustedes entiendan que no todo es líquido, ¿ok? No, un paciente con una hipovolemia, no solamente yo le voy a dar una terapia de cristaloides y lo voy a solucionar.
hay mucho más por hacer, ¿ok? Y es un tema que hay que profundizar y es un tema que es bastante interesante y es bastante bonito después que lo manejamos de una manera bastante correcta, ¿ok? Entonces, cuando tenemos situaciones más complejas, en el caso del paciente hipovolémico o del paciente que está con un shock hipovolémico o con problemas de hipotensión, recuerde que existen fármacos que se llaman simpaticomiméticos, ¿ok? Que son los famosos inotrópicos y vasopresores. Entonces, aquí les dejo esta tablita para que le tomen un captura o una fotico o la apunten. Cuando tenemos en el algoritmo de presión arterial, el volumen sistólico es parte del gasto cardíaco, ¿ok? La precarga y la poscarga. Diríamos que ahí en esos 3 ítems entra el tema de la volemia, el tema de los líquidos. Pero recuerden que están los pacientes que están en precarga de dependencia y en precarga independencia, y ese paciente que está en precarga independencia no va a responder a líquidos, usted va a tener que subir esa presión arterial por otros métodos, solucionando la causa, y si no puede solucionar la causa, apóyese con uno de estos fármacos. Y para finalizar, esto es el resumen de todo lo que hemos venido hablando en estos últimos 4 días. Dice que esto es lo que deberíamos volver a aprender, según lo que nosotros creíamos que sabíamos, ¿ok? Para los que hacen anestesia de rutina, traten de usar 10 ml kilo hora de líquidos. Yo les recomendaría que usen de 5 a 10 en perros y de 1 a 5 en gatos. Es mucho más restrictivo, pero es bastante bien, siempre y cuando el paciente lo permita. Acuérdense que las soluciones electrolíticas equilibradas con potasio no aumentan el potasio en sangre en los pacientes felinos obstructivos, ¿ok? Muchas veces te decían, ese paciente está obstruido, no le pongas un ringer lactato. ¿Por qué? Porque le vas a subir el potasio. No pasa así, ¿ok? Recuérdense todo lo que pasa a un paciente con una enfermedad postrenal y cómo es ese nivel de deshidratación, qué está recaptando, qué no está recaptando ese riñón. Entonces, fíjense que son cosas bastante interesantes que las hemos tocado todas, desde el día 1 hasta el día de hoy, ¿ok? Entonces, la solución de ringer lactato no empeora los cuadros de acidosis láctica, ¿ok? Pacientes con miocardiopatía hipertrófica subclínica pueden tolerar bolos de líquidos con precaución para la hipotensión si su estado de volumen es cuestionable, ¿ok? Es decir, si yo tengo un paciente que está deshidratado y necesita el volumen, puede que tolere los bolos, pero igual tenemos que estar chequeando para no generar una sobrecarga de volumen, ¿ok? Y más de conclusiones, la solución de ringer lactato y la solución de ringer acetato se puede usar en enfermedades hepáticas sin problema. Ayer alguien de los médicos que estaba presente me dijo, doctor, tenemos un paciente con un problema hepático, ¿qué le puedo dar? ¿Sí le puedo dar ringer lactato? Y sí le pueden dar ringer lactato, ¿ok? Si tienen ringer acetato, bueno, perfecto, pero el ringer lactato está súper bien, fíjense lo que contiene, ¿ok? Y es muy probable que suban los niveles de lactato. Ayer le explicaba ya que existen como 2 tipos de lactatemia y es interesante cuando nosotros podemos medir lactato, medir ese lactato y empezar a generar como cuestiones, como decir, cuestionarse de que ¿será que este es tipo de esta o este es otro tipo de lactatemia? Y es un ejercicio bastante interesante para que empiecen a ligarlo a patologías, porque según ciertas patologías, las lactatemias son de manera diferente, ¿ok? Y lavar un catéter con solución salina es casi igual de efectivo que una solución de heparina. Yo creo que, bueno, yo no estoy tan viejo de graduado, no sé quiénes tengan muchos más años de experiencia que yo, y recuerdo bien que antes a los tapones de heparina, ¿saben? Con lo que tapamos los yercos, en Colombia le dicen ATI, acá en Venezuela le dicen tapones de heparina o tapones, le colocaban una microdosis de heparina para que no se formara un coágulo ahí y siempre pudiese estar pasando, ¿ok? Ya se descubrió que usted pasándole solución salina, el paciente va a generar casi el mismo efecto que haberle colocado una dosis de heparina. Y ya para culminar, ¿ok? En términos generales, la elección del líquido es menos importante que el hecho de que sea isotónico, ¿ok? Es decir, si yo tengo solución salina, o tengo ringer lactato, o tengo ringer acetato o isofundin, ¿ok? Eso puede terminar siendo un poco menos importante a que esas soluciones sí sean isotónicas, ¿ok? Recuerden lo que le genera las soluciones hipotónicas a los glóbulos rojos, por ejemplo, y lo que le genera las soluciones hipertónicas a los glóbulos rojos,
¿ok? Una lo puede terminar deshidratando mucho, el otro lo puede terminar generando una apoptosis por exceso de líquido, ¿ok? El volumen beneficia al paciente mucho más que la composición exacta del líquido. Acuérdense que nosotros muchas veces lo que necesitamos es expansión, ¿ok? Y el aporte de esas sustancias, de esos solutos, los podemos ir haciendo, son necesarios, ya hemos visto cómo se usa, pero muchas veces se benefician más de esa vuelta de la euvolemia, volver a tener esa volemia normal, ¿ok? Los líquidos isotónicos no van a tener un impacto negativo grave sobre la mayoría de los desequilibrios electrolíticos y su uso comenzará a acercar la composición de los líquidos del cuerpo a lo normal. Es decir, vamos usando y poco a poco ese paciente se va a ir compensando, siempre y cuando lo estemos haciendo de una manera correcta, ¿ok? Y el llamado con esto es saber en qué estado de deshidratación está mi paciente, saber cómo voy a devolverlo a un estado de hidratación o de volemia normal, saber qué líquidos voy a usar, saber cuándo tener muchas precauciones o cuándo debo prevenir una sobrecarga de volumen, un exceso de velocidad de infusión de potasio, por ejemplo, ¿ok? Y lo vamos a resumir todo esto en saber elegir, pero más allá de eso, individualizar a nuestros pacientes y monitorearlos constantemente, ¿ok? El día de hoy yo los voy a felicitar a todos los que están acá, a los que tuvieron en las 4 charlas, gracias, a los que tuvieron 2, gracias, a los que tuvieron 1, muchas gracias, a los que tuvieron 3, muchas gracias, pero más allá de eso quiero felicitarlos, ¿ok? Recuerden que el cerebro es otro órgano que se ejercita y al igual que los músculos, mientras más los use, más se fortalece, ¿ok? Y hay algo mucho más bonito en el cerebro y es que esa hipertrofia que nosotros podemos ver en el exceso de uso de un músculo, no la vamos a ver en el cerebro, ¿ok? Es un órgano tan bonito, tan empático con nosotros, tan receptivo que tú le metes información y él lo que tiene es la mayor capacidad de expandirse, ¿ok? Sin atrofiarse o sin hipertrofiarse, mejor dicho. Entonces, felicitaciones, doctores, por este tiempo, por haber aprendido un poquito más, por ser ese estandarte de que tenemos que formarnos constantemente para las generaciones que nos van a reemplazar. Y, por supuesto, yo no podría dejar pasar un momento para ponerles esta frase que es bastante icónica y que es parte de lo que nosotros hacemos día a día en el área de anestesia y medicina del dolor, ¿ok? Entonces, recuerden que esto es algo completamente ajeno al tema de los líquidos. Recuerden que el dolor es considerado, incluso por la OMS, el 5º signo clínico, ¿ok? Y si está metido, al igual que la frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura, presión arterial y dolor, es porque es extremadamente importante para la valoración de nuestros pacientes, para el desarrollo de enfermedades, para el desarrollo incluso de curarse, de mejorarse mucho más rápido de lo que están pasando. Entonces, sean empáticos, como les dije ayer, tiene que dolerle a sus pacientes y aprovechen que dentro de la terapia del fluido nosotros podemos administrar fármacos analgésicos que van a mejorar, por supuesto, la calidad de vida de nuestros pacientes y la recuperación de ellos. Entonces, el llamado, además de todo el resumen y la conclusión del tema de líquidos, es, por favor, hagan buen uso de los analgésicos, no permitan que sus pacientes les duela y cuando esos casos se les salgan de las manos, bienvenidos. Las personas que hacemos anestesiología y medicina del dolor estamos siempre dispuestos a apoyarlos o a guiarlos a que la analgesia de sus pacientes sea mucho mejor. Por su atención, mil gracias y nada, ya entonces nos vemos en el curso premium los que quieran participar. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias por su disposición, por habernos acompañado en estas sesiones. Quiero avisarle a todos los médicos veterinarios que tienen la disposición de poder participar con nosotros en el curso premium que vamos a tener y que sobre todo tienen la opción de poder descargar su certificado de asistencia por habernos acompañado en estas sesiones gratuitas de fluidoterapia. Solamente tienen que ingresar al enlace que hemos compartido en el chat. Si ustedes obtienen su certificado, van a tener de regalo 8 masterclasses. Van a tener, además de este certificado con aval de Conservet, van a tener una clase de ABC de la fluidoterapia, una clase sobre anestesia en pacientes con enfermedad renal, una clase de fluidoterapia y anemia, manejo de la anemia a través de la fluidoterapia, dosificación farmacológica, y vamos a tener
la recopilación de estas 4 van a tener acceso de por vida a estas 5 quintos. Las mucosas pálidas, un tiempo